¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo Villegas en su videocolumna no muy favorita, Pleroma Cero, de Estanquillo Cultural y un poquito de más, como las misceláneas. A veces tenemos mazapanes, a veces tenemos atún, pero en esta ocasión traemos una evocación de lo que significa el concepto del Renacimiento. Durante la Edad Media, de acuerdo a la historiografía tradicional, se nos ha educado respecto a que fue una época de oscurantismo en el que prácticamente la Iglesia controlaba el conocimiento, lo cual era completamente cierto, hasta la llegada de Martín Lutero, quien es quien libera el conocimiento fundamental en ese tiempo, que era la Biblia, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Él hace una publicación y bueno, con eso genera una de las grandes revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo al estilo de Thomas S. Kuhn. Pero en este caso el Renacimiento pues fundamentalmente se da en Italia, donde se recupera la idea de una humanidad semiperfecta, muy enfocada también de acuerdo a lo divino, y recuperando los valores socráticos. En ese sentido tenemos la pintura de Leonardo da Vinci, tenemos a Miguel Ángel, a Luca Pacioli, al Caravaggio. Tenemos una serie de pintores y arquitectos que más o menos nos dan la idea de lo que era el orden de las cosas en ese sentido para los hombres libres, por supuesto, y nobles como los Borgia. Pero este Renacimiento no solamente era más bien era exclusivo de los señores, ¿no? En este caso de los grandes señores de los negocios, de los grandes mercaderes, de los grandes religiosos y de los grandes artistas. Ante ello, por ejemplo, las masas de campesinos y siervos pues definitivamente no tenían acceso a lo que nosotros ahora admiramos en retrospectiva como lo que es el Renacimiento clásico, visto desde la perspectiva de la historia del arte, e insisto también en la parte de la historiografía occidental al estilo de Georges Duby. En ese aspecto México también tuvo un renacimiento. ¿Por qué planteo esto? Porque aproximadamente después de la revolución, no, más bien precisamente posterior a la Revolución Mexicana, una vez que el Estado mexicano se asienta y termina incluso el último conflicto postrevolucionario, que es la Guerra Cristera, ocurre lo que se denomina el milagro mexicano, es decir, que a través de la economía se empieza un crecimiento externo, es decir, México se convierte, una vez expropiado el petróleo, en una economía mucho más sólida, empieza a dialogar con la economía mundial. Se presenta la Segunda Guerra Mundial, México se queda como aliado de Estados Unidos y contra el eje del mal que representaba Berlín, Roma, Tokio, y pues México participa en ese sentido del concierto de las naciones, una vez más, con una revolución muy reciente, no habían transcurrido ni 50 años, y pues aproximadamente ni siquiera tampoco 150 años de su emancipación revolucionaria, de independencia. En ese sentido, cuando termina este gran auge hacia afuera, viene una inyección de capital hacia adentro, es decir, que a partir de los años 40 el desarrollo económico viene hacia adentro, es decir, ¿y cuál iba a ser el leitmotiv de esta política? No había otro más que la cultura y la educación. Se retoman las grandes enseñanzas de Vasconcelos, del Ateneo de la Juventud, del grupo de los modernistas, de los contemporáneos, y se empiezan a generar instituciones. Estas instituciones a su vez generaron la identidad nacional que nosotros poseemos actualmente incluso, y que también es con la que se conoce actualmente a México todavía hacia el exterior. ¿Por qué viene a colación esto? Porque en 1947, ya terminada la Guerra Mundial, se publica Al filo del agua de Agustín Yáñez,
que en palabras de Octavio Paz es la primera novela que trata del mexicano ya estrictamente pensando hacia sí mismo, ya superando el estrés postraumático de la Revolución Mexicana, y en ese aspecto dura alrededor de 30 años, es decir, comienza con Al filo del agua en 47 y este renacimiento termina en 1977 con la muerte de José Revueltas, con la toma de posesión un año antes de José López Portillo y con la aparición de Palinuro de México. En estos 30 años fue cuando México generó prácticamente toda su cultura, sus instituciones universitarias, sus empresas editoriales, sus compañías de teatro, sus compañías de danza, sus compañías de ópera, sus filarmónicas, las grandes corrientes literarias como la literatura de la onda, los grandes poetas, los grandes suplementos, todo esto acompañado de la mano del Estado. Ese es el gran renacimiento mexicano que ya viéndolo en retrospectiva pues ya tiene muchísimas décadas de haber ocurrido, y bueno, pues es un momento recordarlo porque prácticamente estamos exactamente a más de 50, 60 años más de medio ciclo de haber iniciado eso, y pareciera que posteriormente a 1977 particularmente la literatura mexicana así como el cine han ido en decadencia, pero de pronto van sucediendo pequeñas excepciones, ¿no? Yo les recomiendo particularmente que reconsideren, y como lectores, pues que consulten la literatura a partir de 47 hasta 77, y allí es donde se van a encontrar prácticamente el tuétano de la literatura y de la cultura mexicana, en tanto cine, en tanto teatro y en tanto poesía. Para ustedes, Gerardo Villegas, que tengan muy buen día.